estamos como en casa. Muy buenos días, son las 12 menos 5, una hora menos en Canarias. Comienza aquí la rueda de prensa diaria del Comité de Responsables Técnicos, después de la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno con el Comité de Gestión del Coronavirus. Están con ustedes el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la secretaria general de Transporte, María José Rayo, está el general Carlos Pérez Martínez, jefe del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa, del Ministerio de Defensa, el director operativo de la Policía Nacional y comisario principal, José Ángel González. Bienvenido. Muchas gracias. Comisario. Y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Muy buenos días a todos. Adelante, doctor Simón. Hola, buenos días y muchas gracias. Como todos los días vamos a dar la información de la evolución de la epidemia. Les voy a poner también algunas gráficas que son muy ilustrativas de cómo está evolucionando. A día de hoy hemos tenido un total de 2.881 casos nuevos. Es la primera vez desde hace mucho tiempo que bajamos de los 3.000 casos. Es cierto que con todo el número de pruebas nuevas que se están haciendo, las pruebas serológicas, etcétera, tenemos información también sobre casos sospechosos, antiguos, que se van rescatando, que en este caso es una cifra de 1.385 casos, pero que obviamente son casos antiguos que no podemos mezclar con los casos nuevos. Estos 2.881 casos nuevos implican un incremento de 1,5% respecto a los casos de ayer. Es una cifra muy buena, pero recuerden, hoy es lunes, los fines de semana siempre hay algunos retrasos de notificación que tenemos que valorar a martes, lo que no deja de hacer de esta cifra un muy buen valor. Además, esta cifra queda también refrendado ese descenso con las cifras de hospitalización, UCIs y fallecidos. Hoy, por primera vez, hemos bajado de los 400 fallecidos. Es verdad que poquito, 399, pero son, digamos, marcas que nos van dando esperanza, pese a lo triste que siempre hablar de personas fallecidas, sí que nos van dando esperanzas. Estos 399 representan un 2% de incremento desde ayer, que va también en un descenso continuo en las últimas semanas. El número de nuevos ingresados en UCI y de nuevos hospitalizados se ha mantenido en 0,7 y en 0,8% respectivamente respecto a las semanas anteriores. Estos datos se pueden observar, no sé si me pueden poner unos gráficos en los que se puede observar claramente la evolución de los nuevos casos, tanto en hospitalizados, es la parte naranja que están viendo. Se observa claramente un descenso en las últimas semanas del incremento de hospitalizados, de modo que ahora mismo estamos ya en 0,8%. Los datos que ven ahí se van actualizando constantemente y se refieren en la curva de abajo. La curva de arriba son los datos brutos y en la curva de abajo, no sé si se puede poner, la curva naranja la curva de abajo que se ve en verde en este caso, son los casos hospitalizados y su evolución semana a semana. La curva amarilla son los datos de personas ingresadas en UCI, que con esos ascensos y descensos, esas ondas en la evolución, pero con una clara tendencia descendente, también se ve muy bien en la parte amarilla del gráfico un descenso constante en las últimas semanas del incremento de nuevos casos ingresados en UCIs. Y, por último, la parte azul de la gráfica representa el número de personas fallecidas. Obviamente hemos tenido un volumen de personas fallecidas que nos hubiera gustado haber reducido mucho más. De todas formas no ha sido posible, pero sí que es cierto que llevamos ya varios días, alrededor de una semana, con unos descensos muy claros, y eso se observa también en esos incrementos que les decía que ahora mismo están alrededor del 2%. Son cifras muy alentadoras, son cifras que, como siempre les decimos, representan lo que pasaba hace alrededor de 10 días. Todavía tenemos mucho que ver del descenso que implicó tanto las medidas de restricción de la movilidad previas como el permiso retribuido recuperable, como las nuevas medidas de restricción que se han aplicado en esta última semana, y todo esto esperemos que mantenga esas tendencias descendentes tan importantes. Otro dato muy interesante que nos puede ayudar también a entender que esta información, pese a las variabilidades en algunos de los datos que hemos estado recibiendo en estos últimos días, debido a los cambios tanto en las capacidades como en los intereses que tenemos de ir detectando todos esos casos que antes
por ser leves, por no acudir al sistema, se nos iban escapando y eso generaba inquietud sobre la calidad o la trazabilidad anterior o la comparabilidad de algunos datos, pero tenemos otras informaciones que nos apoyan esta tendencia clara. No sé si me pueden poner una segunda gráfica. Esta gráfica representa, en las columnas grises, representa el número de PCRs, análisis en los que se detecta el virus, realizados por semana. Si se dan cuenta, desde la última semana de marzo hemos pasado de hacer algo menos de 200.000 PCRs a la semana a hacer más de 700.000 PCRs a la semana. Eso, en principio, lo que nos obliga es a pensar que si hacemos casi 3 veces más PCRs, casi 4 veces más PCRs, íbamos a tener un incremento en el número de pacientes detectados. Pero lo cierto es que no ha sido así y, afortunadamente, esto implica que la incidencia está bajando mucho, incluso más de lo que pensábamos, porque el grado de positividad la última semana de marzo era del 26,8%, los últimos días de marzo y primera semana de abril bajó al 18%, en la segunda semana de abril estaba en el 8,4% y en la última semana de abril, pese a haber hecho muchas PCRs a personas con sintomatología, la positividad, es decir, los que dan positivo a la prueba, es del 3,1%. Esto, en términos epidemiológicos, está asociado, en general, si los criterios para hacer las PCRs se mantienen más o menos homogéneos, está asociado a una disminución de la incidencia de la enfermedad. Es cierto que el objetivo es hacer cuantas más pruebas mejor, es cierto que sabemos que esto va a hacer que detectemos muchos casos, pero al mismo tiempo el poder valorar de esta forma la evolución de la positividad de las PCRs nos da garantías de que el control de la transmisión, gracias al esfuerzo que hemos hecho entre todos, se está consiguiendo. Y ya sin más, le voy a ceder la palabra al general Carlos Pérez, del Ministerio de la Defensa. Gracias, Fernando. Buenos días. Ayer domingo, las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas que participan en la Operación Balmis mantuvieron un esfuerzo a lo largo de toda la geografía nacional de 6.595 militares en un total de 199 localidades. Se cubrieron todos los objetivos previstos, destacando 63 residencias de mayores, 3 más, por cierto, de las previstas inicialmente, y un centro penitenciario. Hoy vamos a actuar en 206 localidades y podemos destacar, entre otras, las siguientes actividades. En cuanto a desinfecciones, se realizarán en 5 hospitales, 6 centros de salud y 82 residencias de mayores. Además, se realizarán actividades de desinfección en IFEMA y en los aeropuertos de Valencia, Vigo y El Prat, el centro penitenciario de Ceuta, las estaciones de tren y de autobuses en la provincia de Orense, así como marquesinas de autobuses en San Fernando de Henares y en Coslada, en Madrid. En cuanto a movimientos, además de la llegada ayer del A400 procedente de Shanghái a Torrejón con material sanitario, tenemos previsto un vuelo del operador logístico del Ministerio de Defensa con 900.000 mascarillas y más de 1 millón de guantes de látex. Llegará también esta tarde a la base de Torrejón procedente de Shanghái. Con respecto a los transportes por vía terrestre, es de destacar el de los bancos de alimentos de Alcalá de Henares, Las Palmas de Gran Canarias y también desde IFEMA a distintas asociaciones benéficas en Madrid. En cuanto a actividades de formación, por parte de la UME está prevista la formación a distintos colectivos, como son, por ejemplo, los bomberos de Málaga y también en Dos Hermanas, en Sevilla. Hemos comentado ya distintas actuaciones de unidades de las Fuerzas Armadas en la España peninsular, pero hoy queremos destacar también que las Fuerzas Armadas permanecen desplegadas en todo el territorio nacional, todas ellas participando en la Operación Balmis. En concreto, quiero referirme en esta ocasión a unidades de las Islas Canarias, y en particular al Regimiento de Infantería Tenerife 49, perteneciente a la Brigada Canarias 16. Este regimiento tiene alistado desde el principio de la operación un batallón como unidad principal para tomar parte como respuesta inmediata en la isla de Tenerife, dentro de la Operación Balmis. Esta unidad, que actúa en toda la isla, lleva a cabo principalmente actividades de presencia y de desinfección.
Con respecto a las actividades de presencia, podemos decir que ha estado presente en todas las localidades, en las 31 localidades de la isla de Tenerife, con una media diaria de 80 militares y 20 vehículos ligeros. Y en cuanto a desinfecciones, la unidad ha actuado en 9 centros de salud, 2 centros de mayores y un centro de educación especial. Para concluir, un día más queremos agradecer todas las innumerables muestras de cariño y afecto que están recibiendo las Fuerzas Armadas a lo largo de toda la geografía nacional por parte de la sociedad. Sociedad, por cierto, a la que es un estímulo y un orgullo servir y de la que somos parte. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra a la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rayo. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Hoy toca dar cuenta del funcionamiento del transporte público y la utilización de vehículos privados durante el fin de semana. Y como viene siendo habitual durante todo el periodo del estado de alarma, esta utilización ha presentado cifras muy bajas, lo cual es siempre una buena noticia. En los núcleos de cercanías, la utilización ha estado en todos los casos inferior al un 10% del periodo equivalente de un fin de semana equivalente del año anterior. En la hora punta de esta mañana no se han producido aglomeraciones. El nivel de utilización ha sido similar al de la semana pasada, si bien sí que ha habido una mayor afluencia de personas en Atocha, en Madrid, que es, digamos, el lugar de máxima concentración de toda la red, de todos los núcleos de cercanías de España. Esa hora punta que se adelanta, ya lo habíamos observado en muchos días, entre las 6:15 y las 7:30 de la mañana, y tenemos un vídeo en que podemos ver, desde luego, el excelente comportamiento de todos los ciudadanos en la entrada y la salida, teniendo en cuenta que estamos hablando de una forma de transporte que está concebida para ser un transporte masivo. Cercanías y metro son formas que están llamadas a transmitir, o sea, que hay muchas personas la utilicen, las personas se están comportando, todos los usuarios, con una gran responsabilidad. Y ese es el comportamiento que todos tenemos que aspirar a tener y que nos ayudará a tener éxito en esta lucha. En los servicios comerciales de Renfe, incluyendo los servicios de AVE, continuamos con cifras también equivalentes a los de días anteriores, en torno a los 1.500 usuarios al día. El sábado fueron 1.260, el domingo 1.544, pero vuelvo a repetir que estamos en unos órdenes de utilización de menos del 3% respecto al periodo equivalente del año pasado. Y el fin de semana el transporte en autobús de larga distancia se ha mantenido en el entorno de un 1 o un 3%, son cifras muy, muy marginales. En transporte aéreo también continuidad, estamos en el entorno, concretamente ayer, en 224 operaciones en toda la red de aeropuertos de AENA, indicar en este punto que 6 aeropuertos más se han unido a los 12 que anteriormente ya operaban bajo demanda, es decir, que toda compañía aérea que quiera realizar una operación tiene que solicitarlo con 3 horas de antelación. Y estos 6 aeropuertos que se han unido a los 12 anteriores son Albacete, Badajoz, León, Salamanca, Valladolid y Zaragoza. En cuanto a la utilización de vehículos ligeros, también durante el fin de semana pues ha sido muy baja. Estamos en niveles de reducción del 85% en Madrid y Barcelona el sábado, el 90% el domingo, y en la red general de autovías estamos en reducciones del 90%. También se observa una reducción, que es normal, de los vehículos pesados en toda la red, que se ha situado el fin de semana en un 40%. Recordar también que seguimos publicando diariamente los resultados del estudio de movilidad a través de Big Data. Ayer por la tarde se publicaron los datos del día 16 de abril, que fue el jueves pasado. Y por primera vez ese día, de media en España y con comportamientos distintos por territorios, observamos que hay una reducción de movilidad inferior, es decir, hay más movilidad, por supuesto, que el periodo de hibernación de la economía, pero también que las 2 semanas anteriores, las 2 primeras semanas del estado de alarma. Ahí, y entendiendo que hay actividades que están autorizadas y, por tanto, la movilidad vinculada a esas actividades es perfectamente permitida,
el seguir apelando a la máxima responsabilidad, recordar que no hemos iniciado el periodo de desescalada y que al final el control de la movilidad y sobre todo el mantener las máximas, la distancia social, el lavado de manos, el tratar de cumplir la recomendación de usar mascarilla siempre que sea posible, nos va a ayudar a vencer al virus. Y por último, indicar que desde el Ministerio, ya lo indicó ayer el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, estamos ya trabajando en definir escenarios de cara a la desescalada. En la desescalada el transporte va a tener un papel muy relevante. El transporte urbano concretamente se va a ver sometido a un gran estrés y vamos a trabajar coordinadamente con las comunidades autónomas y con los consorcios de transporte para diseñar todas las medidas que sea viable para mantener el máximo grado de seguridad. Y, por último, una cuestión ya muy puntual, pero indicar que hoy se está produciendo el desembarco de 168 españoles del crucero Costa Deliciosa en Barcelona, un crucero que estaba dando la vuelta al mundo y que le pilló el desarrollo de la pandemia en medio de su recorrido. El crucero solicitó escala en Barcelona. Como saben, están prohibidas todas las escalas de barcos de cualquier tipo de crucero, sea cual sea el origen del crucero, y se ha autorizado por Sanidad para permitir este desembarco y el avituallamiento del buque. Y es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Le pasamos la palabra y le damos la bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Al comisario principal, José Ángel González. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. En primer lugar, quisiera expresar mi alegría y satisfacción por volver a primera línea. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta irnos cuando hay problemas y queremos aportar algo para mejorar esta situación tan complicada. He pasado la enfermedad sin ninguna sintomatología, con lo cual ello me ha permitido seguir trabajando desde casa y, desde luego, volver cuando los médicos lo han ordenado. Por ello, sean mis primeras palabras para desear a todos los que están pasando por este duro momento que se recuperen muy pronto y mandarles a todos, a los que están sufriendo la enfermedad en casa y muy especialmente a los que se encuentran ingresados en nuestros hospitales, un mensaje de ánimo, confianza y afecto para todos ellos. Están en las mejores manos. Felicitar nuevamente a todos los ciudadanos de este país por el ejercicio de civismo, responsabilidad y solidaridad que están realizando a pesar de lo duro que está siendo, después de más de 5 semanas de confinamiento. Pero es necesario seguir cumpliendo las normas, las medidas para que superemos esta situación. En cuanto al número de detenidos y actas en el día de ayer, en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 80, que sumados a los 2.500 detenidos desde que entró en vigor el Real Decreto, hacen un total de 2.585, lo que supone un incremento del 3,19%. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 4.334 actas, lo que supone un total de 165.720 desde el comienzo del estado de alarma. También supone un incremento del 2,7%. Respecto al cierre de fronteras con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 193 denegaciones de entrada. Se han controlado 3.881 vehículos y se han realizado 2 detenciones. Además, se ha producido un rechazo en la frontera del aeropuerto del Prat de Barcelona. Dentro de las múltiples actuaciones que nuestros agentes continúan realizando tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, la Policía Nacional sigue ayudando a un número importante de personas que, con motivo de las medidas de restricción de movimientos a las que obliga la actual crisis sanitaria, habían quedado atrapadas lejos de sus lugares de residencia habitual. La red de consejeros y agregados de Interior, miembros de la Policía Nacional que ejercen su función en el exterior y que actúan coordinados por la División de Cooperación Internacional, siguen facilitando el regreso a sus casas de españoles que viven fuera de nuestro país y también el de extranjeros que residen en España y que retornan a sus lugares de origen. Como ejemplo de esta extraordinaria labor que estamos desarrollando, la Policía Nacional colaboró con las autoridades de Perú en 2 vuelos fletados la pasada semana y que viajaron de Lima a Madrid, posibilitando la repatriación de 528 personas, la gran mayoría españoles, que se encontraban en el Perú
en el momento del cierre de fronteras. Posteriormente, un vuelo retornó a la capital peruana con 30 ciudadanos que deseaban volver a su país de origen. Igualmente, se colaboró con el Gobierno de Argentina en un vuelo que permitió el regreso a España de 250 ciudadanos españoles procedentes de varias ciudades argentinas. En el mismo sentido, y en un avión procedente de Venezuela, se ha repatriado a 275 personas residentes en nuestro país. Por último, quisiera acordarme de todos esos familiares y amigos que han perdido a sus seres muy queridos y no suficiente vividos y disfrutados, y a los que la realidad ha impedido, en la mayoría de los casos, despedirlos como se merecen, transmitiéndoles ánimo y esperanza y, desde luego, todo nuestro cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Y le cedemos la palabra ahora al general de brigada, José Manuel Santiago, de la Guardia Civil. Gracias, Fernando. Muy buenos días. Ayer domingo, más de 21.500 guardias civiles prestaron todo tipo de servicios en el conjunto del territorio nacional con el objeto de vigilar el cumplimiento de las medidas restrictivas de movilidad y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Además, también con la misión de proteger y auxiliar a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables. Por otro lado, y en relación con el control de las medidas restrictivas de la movilidad en carretera, las distintas unidades de la Guardia Civil y de la Agrupación de Tráfico a lo largo del fin de semana han realizado más de 18.500 controles en las carreteras, en los que se han controlado a más de 205.000 vehículos y se han identificado a más de 228.000 personas. Todo esto ha llevado a la formulación aproximada de 3.200 denuncias. Dentro de las actuaciones llevadas a cabo para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, me gustaría destacar con carácter general que se han intensificado los contactos con los colegios oficiales de farmacéuticos en las diferentes provincias, y todo ello con el objeto de reforzar la seguridad de las farmacias y la atención a sus titulares, cuya labor, la de los farmacéuticos, está siendo crucial en la lucha contra esta pandemia. Pero con independencia de que el esfuerzo principal de la Guardia Civil, de nuestras unidades, en estos días está orientado a hacer frente a la pandemia que nos afecta, la Guardia Civil no deja de lado otras misiones, como la de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Y prueba de ello es el dispositivo que, llevado a cabo por especialistas de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, que se realiza en las provincias costeras andaluzas. Todo ello en el marco de la Operación Cartella, que se viene manteniendo desde hace casi 2 años, pero que durante la vigencia del estado de alarma ha propiciado la realización de 52 actuaciones contra organizaciones criminales de las dedicadas al tráfico de drogas, y en las que se ha detenido a un total de 121 personas, se han intervenido más de 10.000 kilos de hachís, se han incautado 10 embarcaciones, 15 vehículos y 1 millón de euros en efectivo. Además, seguimos prestando especial atención a los delitos asociados al uso de Internet, que diariamente son detectados por nuestros especialistas en ciberdelincuencia. Y concretamente, en Madrid se ha procedido a la detención de una persona y a la incautación de material informático relacionado con la presunta remisión de vídeos de índole sexual en los que aparecían menores. Aprovecho la ocasión para insistir nuevamente y mandar un mensaje a nuestros jóvenes y a sus familiares, un mensaje de prudencia y de atención en relación con el uso de Internet, un uso que todos estamos haciendo todos estos días. Y por ello es imprescindible poner un control parental en los dispositivos que usan los hijos más pequeños. Y en el caso de los adolescentes y de los jóvenes, han de ser muy cuidadosos con las fotografías que comparten o con las comunicaciones que entablen con personas que no conocen. Y como todos los días, desde aquí, animo a todos a seguir cumpliendo pacientemente con las medidas impuestas en el estado de alarma. Y para terminar, me gustaría, de alguna manera, compartir un mensaje con todos los españoles.
en mis 40 años de profesión, de servicio, en la lucha contra ETA, desde la academia, en misiones en el extranjero, en El Salvador, en Bosnia, en Libia y ahora en la lucha contra esta pandemia, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Lo primero, las personas, y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo. Gracias. Muchas gracias, general. No sé, doctor Fernando Simón, si quiere hacer una glosa del día. En cualquier caso, permítame que el aplauso lo entendamos todos como un aplauso extensivo a cada uno de ustedes, porque su esfuerzo es imparable, sin descanso y, por tanto, impagable. Muchas gracias. Doctor. Iba a hacer la habitual valoración, pero me van a permitir que hoy no la haga. Creo que he hablado suficiente al principio sobre los datos. Sí que voy a hacer una pequeña reflexión que me gustaría compartir con todos ustedes. Este equipo de aquí es un equipo técnico, hemos hecho un equipo muy importante en el que todos trabajamos con la mayor honestidad posible. Sabemos que estamos expuestos, muy expuestos a cualquier tipo de crítica, pero también de alabanza, pero esta exposición hace que, obviamente, cuanto más se habla, más riesgo hay de que alguna vez no salgan las cosas como uno quiere. Pero sí que me gustaría que quedara bien claro que este equipo es un equipo técnico que trabaja con la mayor honestidad posible. Y me gustaría agradecérselo a todos y cada uno de ellos, el tiempo que llevamos trabajando juntos. Y no creo que el utilizar fallos en los discursos que podamos tener, el utilizar terminología o frases que podamos decir personas que estamos ya al límite de nuestra capacidad, de nuestra resistencia, para hacernos daño como equipo, yo creo que no es algo decente. Sé que con esto me estoy exponiendo de nuevo, pero lo siento, es algo que considero que debía de decir y que espero que siempre habrá quien no le guste, pero espero que la mayoría de los españoles entiendan el significado de mis palabras. Y sin más, le agradecería que pasáramos a las preguntas. Vamos a ellas. El País le pregunta, doctor Simón, ¿por qué Madrid sigue sin enviar datos acumulados de UCIs, incluso después de la solicitud de envío de información publicada en el BOE? Madrid está haciendo un esfuerzo por poder enviar estos datos. El problema es que el envío de estos datos requiere modificaciones tanto en los sistemas informáticos, en las capacidades técnicas y en la disponibilidad de expertos para gestionarlos. Es cierto que nos gustaría que los mandara, pero no puedo darle ahora mismo una explicación. Madrid está colaborando al 100% con los equipos del Ministerio, pero sí que es cierto que todas las comunidades tienen en algún momento un punto en el que puede haber algún problema para solucionarlo. El que las cosas salgan publicadas en un BOE, el que las solicitudes de información salgan en una orden, salgan en un decreto, salgan en una ley, no implica que se puedan gestionar o proveer inmediatamente. Tenemos que entender que los procesos, y sobre todo los procesos informáticos, requieren un pequeño tiempo de preparación y Madrid ahora mismo todavía no es capaz de hacerlo. Simplemente por eso la información está y en su momento llegará y se recorregirán todos los datos que se tengan que corregir cuando lleguen. Doctor, pregunta Redacción Médica. ¿Por qué ha repuntado el índice R0 en España, llegando a estar otra vez por encima de 1 en algunas comunidades si estamos en remisión? Y añade, ¿cuántos profesionales sanitarios han utilizado mascarillas defectuosas? ¿Se les tendrá que poner en cuarentena? El número R0 depende de la evolución del número de nuevos casos. Obviamente, si hemos tenido unos cuantos días en los que hemos tenido una variabilidad en los casos, porque incluían, como les decía al principio, datos que no eran comparables con los previos, pues obviamente ese R0 es sensible y se modifica. Esto es un efecto colateral de lo que hablábamos al principio de la semana. Al principio de la semana parecía que era un problema el no dar todos los datos. Todo el mundo hablaba de que había que incluir los test serológicos de casos antiguos o de casos asintomáticos en el total o no, o
sí hubo un debate importante tanto entre los técnicos como en toda la sociedad. Una vez que hemos establecido unos mecanismos, entendemos que transparentes y correctos de dar la información para que se pueda interpretar de forma correcta y adecuada, el siguiente problema es que utilizando datos que no significaban lo mismo que lo de semanas anteriores, tenemos el efecto colateral de la variabilidad de la R, que no se preocupen, estoy seguro que se va a corregir en los próximos días. Pero ese es el problema cuando hablamos de la información, sobre todo de información tan técnica y tan sensible a diferentes variables externas. Tenemos que tener cuidado a la hora de valorar lo que estamos dando. Tenemos que dar datos que sean comparables con los previos, porque si no, toda la valoración de tendencias, incluidas la tendencia de la R, luego no son válidas. Por lo tanto, ahora, durante este periodo, la R tiene que ser un parámetro que tenemos que valorar con cuidado, igual que hemos valorado con mucho cuidado todos estos nuevos casos que significaban cosas diferentes durante estos días. Hoy siguen llegando muchas preguntas relacionadas con la situación de los menores, de los niños, por ejemplo, ABC o Radio Nacional, por citar algunos. Radio Nacional de España pregunta: ¿qué experiencias de otros países en relación a la salida de los niños pueden ser extrapoladas a España? O ABC, ¿cómo se encaja la decisión de permitir salir a los niños con sus declaraciones de usted, doctor Simón, y las del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que sitúan a los niños como vectores y transmisores de la enfermedad? Estas palabras las dijimos antes del periodo de cuarentena y de permisos retribuidos, si no me equivoco. Puede ser que en algún momento posterior, pero al principio de la epidemia. Vamos a ver, los niños, tanto en esta epidemia como en la epidemia de la gripe, sabemos que pueden ser difusores de la enfermedad cuando están infectados y en contacto con casos que les puedan transmitir, básicamente porque ellos la sufren menos y al no estar enfermos, obviamente la van a transmitir más fácilmente a otros porque no se les identifica como transmisores. Pero llevamos ya un mes y una semana de confinamiento, de estar en casa, los niños han estado allí y por lo tanto la probabilidad de que los niños ahora mismo estén infectados es muy baja. De todas formas, no sé cómo va a quedar el Real Decreto nuevo y no sé exactamente cómo van a definirse las condiciones de salida de los niños, pero los niños no van a salir libremente para empezar a jugar con todos sus vecinos como hacían exactamente antes. No sé cómo va a quedar, pero desde luego no va a ser una salida para abrir la puerta y decir niños a jugar, van a ser salidas controladas, entiendo, de alguna manera, y obviamente eso no implica un incremento de riesgo. Estos niños ya están con sus padres y sus hermanos en su domicilio y el mismo riesgo que tienen allí lo tienen fuera. Ahora bien, si la gente piensa que esto va a ser abro la puerta y que se junten con los niños de todo el vecindario, ahí podemos tener algún problema. Esto es una cuestión de responsabilidad individual. Telemadrid pregunta también al doctor Simón y a los responsables de Interior. Al doctor, ¿la salida con condiciones de mayores a la calle o la posibilidad de salir a hacer individualmente ejercicio quedan descartadas como mínimo durante la siguiente prórroga del estado de alarma, es decir, hasta el 9 de mayo? Y a los responsables de Interior, ¿temen que el debate sobre la validez de las sanciones impuestas por el incumplimiento del estado de alarma pueda traducirse en una mayor desobediencia de la población, en una actitud desafiante? Doctor. Bueno, sobre el ejercicio, entiendo que es mi parte. El ejercicio y los mayores. Sí, vamos a ver, esto es una cuestión de riesgos. Una persona sola no puede transmitir a nadie. Es cierto que no podemos hacer excepciones que generen riesgo de que esa persona deje de estar sola. Pero también es cierto que a medida que nos vamos acercando a los objetivos que hemos ido marcando del control de la epidemia, yo entiendo que es razonable y está sobre la mesa en todas las discusiones desde hace mucho tiempo posibles situaciones que no implican riesgo para el resto de la sociedad y que progresivamente, a medida que hemos ido aprendiendo, a medida que somos más responsables y a medida que sabemos aplicar bien las medidas de control y de distanciamiento social, se pueden ir tomando decisiones diferentes. Una persona que va corriendo sola por la calle o una persona que va sola en bicicleta no implica riesgo para la sociedad. Ahora bien, si eso va a implicar que me voy a juntar con otro que corre solo delante de mí y con otros 3 que corren solos delante de mí, nos vamos a poner juntitos a correr, eso obviamente es una muy mala interpretación de cómo debemos de prevenir y controlar esta enfermedad. Las medidas se tienen que poner sobre la mesa y tiene que ser razonable. Lo que queremos controlar son los riesgos de transmisión, no el que la gente no corra. Y sobre los ancianos o las personas mayores,
estamos en la misma situación. Las personas mayores tienen una situación particular, al igual que otras personas de otros grupos vulnerables, personas con problemas cardiorrespiratorios graves, problemas con diabetes, personas con diabetes u otras patologías de alto riesgo. Todas estas personas son personas que no es que tengan más riesgo de enfermar que los demás cuando salgan o hagan estas actividades que progresivamente se irán permitiendo, sino que en caso de que se infecten, en caso de que haya una transmisión hacia ellos del virus, su riesgo de tener una enfermedad grave y complicada es muchísimo mayor. Por lo tanto, no es que ellos se puedan infectar más fácilmente, es que tenemos que protegerles, porque si se infectaran, aunque con la misma probabilidad que los demás, si se infectaran, el riesgo al que se exponen es mucho mayor. Por lo tanto, las medidas no se pueden aplicar de la misma manera a personas sanas y a priori relativamente protegidas contra complicaciones del virus que a personas altamente vulnerables. Y es de nuevo la misma situación. Este virus no afecta, nos puede afectar a cualquiera, pero no afecta igual a todos. Y tenemos que entender las diferentes situaciones y la variabilidad que puede existir en el proceso de disminuir las restricciones de la movilidad. Sí, sobre su pregunta, decirle que los cuerpos y fuerzas de seguridad no valoran estas discusiones que hay sobre el tema de las sanciones. Los cuerpos y fuerzas de seguridad lo que hacen es poner en conocimiento del órgano instructor hechos concretos. Y es el órgano instructor el que dirá qué sanción se ha cometido, si se aplica la Ley Orgánica 4/2015, si se aplica la Ley de Salud Pública. Y desde luego he empezado mi intervención diciendo que damos las gracias por el civismo, solidaridad y demás que está habiendo en toda la ciudadanía. Desde que ha empezado y está en vigor el decreto de estado de alarma, no ha aumentado para nada ni el número de actas ni el número de detenidos. Aumentan muy levemente y estamos ahora mismo en una situación prácticamente estable. Con lo cual no creemos que haya ningún tipo de problemas en ese sentido. Había una pregunta, doctor Simón, de Redacción Médica, que se quedó sin contestación sobre el uso de mascarillas defectuosas entre sanitarios y si deberían entrar en cuarentena. Sí, no sé cuántos pudieron usarlas. De hecho, aunque es cierto que hemos recibido la información, no es un área en la que yo tengo una competencia directa, no sé exactamente qué tipo de defecto tenían estas mascarillas, por lo tanto no puedo realmente valorar el riesgo al que se expusieron. Sin embargo, sí que es cierto que las personas que han podido estar expuestas a pacientes positivos al coronavirus y que hayan podido utilizar estas mascarillas defectuosas habrán sido valoradas por sus servicios de riesgos laborales, que hacen un trabajo excelente en todas las unidades sanitarias, y ellos habrán tomado las decisiones necesarias para cada uno de ellos, de esos sanitarios, individualmente, que es la forma de hacer las cosas. Otra pregunta, doctor. Europa Press la fórmula. ¿Podría estar sobre la mesa permitir que los familiares puedan despedir a sus seres queridos fallecidos, como han pedido el Comité de Bioética y antes lo hicieron los obispos españoles, con las debidas medidas de higiene, protección y distanciamiento social? Obviamente, ya les he dicho, la restricción tan importante que hemos tenido en la movilidad nos ha permitido controlar el virus. Y esto se va viendo cada día y se va a ver probablemente, espero que no equivocarme, de forma más notoria incluso en los próximos días. Ese era un objetivo fundamental para todos. Era un objetivo además fundamental para reducir el número de fallecidos y reducir estas situaciones en las que ahora hay mucha gente que obviamente ha tenido la desgracia de perder seres queridos. Esta medida, esto es una medida de distanciamiento social que se puso en su momento con un sentido muy claro y obvio de reducir los contactos y que nos ha dado unos frutos muy buenos, pero obviamente también es una de las medidas que en su momento se tendrá que plantear como una opción para volver a la rutina. Pero sí que es cierto que los velatorios, los funerales, por experiencia propia aquí en España, por experiencia en otros países y por experiencia con muchas otras epidemias que hemos conocido en los últimos años, nos indican que son situaciones de alto riesgo para la transmisión. Por lo tanto, sí que está sobre la mesa, como todas las restricciones que se han hecho, para ir levantándolas progresivamente, pero se tiene que valorar con mucho cuidado el mecanismo para implementarla. 7TV Andalucía pregunta a los responsables de Interior: el 15 de junio de cada año se pone en marcha el dispositivo llamado Operación Paso del Estrecho, que supone el tránsito de decenas de miles de personas desde Europa hasta sus países de origen en el Magreb para pasar las vacaciones.
¿Qué va a ocurrir este año? ¿Se está coordinando alguna acción en el marco de la Unión Europea para canalizarlo o impedir estos viajes? ¿Qué nos pueden contestar? Hombre, en estos momentos yo creo que aventurarse a decir si se va a hacer la operación Paso del Estrecho o no, creo que no lo puede contestar en este momento nadie. Euskadi Irratia le pregunta, doctor Simón, ¿cómo se explica que habiendo duplicado el número de pruebas y siendo más estrictos ahora con el recuento de fallecidos, las cifras estén disminuyendo a un ritmo tan alto? Llevamos 5 semanas aislados. Yo creo, perdón para el periodista por la pregunta, pero realmente yo creo que la explicación es obvia y de hecho le agradezco que nos permita poner en valor el esfuerzo que hemos hecho todos los españoles durante 5 semanas. Llevamos 5 semanas en los que hemos conseguido reducir los contactos que suponen una transmisión. Si no estuviéramos viendo esto, es cuando nos tendríamos que sorprender. Sorprendernos porque hemos conseguido el objetivo entre todos y lo hemos conseguido con un esfuerzo grande. Además, yo creo que lo que nos tiene que hacer es conseguir que estemos incluso satisfechos con este esfuerzo. Y sobre todo nos tiene que permitir no relajarnos y echar a perder todo este esfuerzo de 5 semanas. Ahora, pensar que esto que hemos hecho no iba a servir para nada, yo creo que debemos de ser sensatos. Las medidas de salud pública que se ponen pueden ser duras, pueden ser difíciles, a veces pueden incluso no entenderse, pero están bien pensadas, bien valoradas y se han hecho y hemos conseguido el efecto. Yo creo que con todo lo que estamos pasando, con todas las informaciones y todo lo que hay para estar tristes por lo que hemos pasado en el pasado, creo que estas cifras que estamos viendo en estos últimos días y sobre todo hoy, lo que viene a hacernos es ponernos felices y contentos. Lo estamos consiguiendo. No lo tiremos ahora por tierra. Pues vamos a dejar aquí esta comparecencia. Doctor Fernando Simón, secretaria general María José Rayo, general Carlos Pérez Martínez, hoy en el lugar del general Miguel Villarroya, director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, y también hemos de mencionar a quienes le han sustituido durante estas semanas, la comisaria principal Pilar Ayue y el subdirector general de la Policía y también comisario principal José García Molina, y al general Santiago Marín. A su vez también agradecimiento y mención del director operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, para quien tenemos también una mención y un recuerdo y un deseo de que se recupere pronto. Gracias por su esfuerzo durante todas estas semanas sin descanso. Muchas gracias y buenos días. Gracias.